Capítulo 4. El enano relata la historia del príncipe Caspian. El príncipe Caspian vivía en un gran castillo en el centro de Narnia, con su tío Miraz, rey de Narnia, y su tía la reina Pruna Prisma, que tenía cabello rojo. Sus padres habían muerto, y la persona a quien Caspian más quería era su niñera. Y aunque siendo príncipe tenía juguetes maravillosos que podían hacer de todo, menos hablar, él esperaba con ansias las últimas horas del día, cuando se guardaban los juguetes en la alacena y la niñera empezaba a contarle cuentos. Caspian no sentía especial cariño por sus tíos, pero 2 veces por semana el rey lo llamaba a su presencia y se paseaba con él durante una media hora por la terraza en el alar del sur del castillo. Un día, mientras caminaba, su tío le dijo: «Bien, muchacho, pronto será la hora de enseñarte a montar y a usar la espada. Sabes que tu tía y yo no tenemos hijos, y probablemente tú deberás ser el rey cuando yo me haya ido. ¿Te gustaría?» «No sé, tío», respondió Caspian. «No sabes, ¿eh?», dijo Miraz. «Vamos, quisiera saber qué más se puede desear». «Pero tengo un deseo», dijo Caspian. «¿Cuál?», inquirió el rey. «Deseo haber vivido en los tiempos de antaño», repuso Caspian. Era un niño muy pequeño en esa época. El rey Miraz le hablaba siempre en ese tono aburrido que emplean algunos adultos y que se demuestra claramente que no tienen el menor interés en la conversación. Pero ahora el súbito se quedó completando a Caspian con mirada penetrante. ¿Qué dices?, exclamó. ¿A qué tiempos de antaño te refieres? Tú no lo sabes, tío, dijo Caspian. Son esos tiempos cuando todo era distinto. Antes los animales podían hablar y seres muy gentiles vivían en los ríos y en los árboles. Se llamaban náyades y dríades, y también habían enanos encantadores, faunos que tenían pies parecidos a las cabras. «Esas son tonterías para niños», interrumpió el rey severamente. «Solo para niños, ¿me entiendes? Ya estás demasiado grande para esos cuentos. A tu edad deberías pensar en batallas y aventuras, no en cuentos de hadas». «Pero hubo muchas batallas y aventuras en esos días», insistió Caspian. «Aventuras maravillosas. Una vez una bruja blanca se coronó a sí misma reina de todo el país. Ella hizo que el invierno durara para siempre. Pero 2 niños y 2 niñas vinieron de algún sitio desconocido, mataron a la bruja y fueron coronados reyes y reinas de Narnia. Se llamaban Pedro, Susana, Edmundo y Lucía. Reinaron por muchos años y todos fueron muy felices, porque Aslan». «¿Quién es ese?», preguntó Miraz. Si Caspian hubiera sido un poquito mayor, por el tono de la voz de su tío, se habría dado cuenta de que era mejor callar, pero él siguió. «¿Tampoco lo conoces?», dijo Aslan. «Es el gran león que viene de más allá del mar». «¿Quién te ha contado esos disparates?», preguntó el rey con voz de trueno. Caspian tuvo miedo y no contestó. «Su Alteza Real», dijo el rey Miraz, soltando la mano de Caspian, que mantenía apretada hasta ese momento. «Exijo que me responda. Mírame a la cara. ¿Quién te ha dicho ese atado de mentiras?» «La niñera», balbuceó Caspian, y rompió a llorar. «Calla», exclamó su tío, sacudiendo a Caspian por los hombros. «Basta ya, que no vuelvas a sorprenderte hablando, ni siquiera pensando sobre esas historias estúpidas. Esos reyes y reinas no existieron nunca. ¿Crees que podía haber 2 reyes al mismo tiempo? Tampoco hay nadie que se llame Aslan, y no existen los leones, y jamás hubo animales que pudieran hablar. ¿Me entiendes?» «Sí, tío», solonzó Caspian. «Entonces hablaremos más de este asunto», dijo el rey. Llamó a todos sus pajes que montaban guardia al fondo de la terraza y le ordenó fríamente: «Conduce a su Alteza Real a sus habitaciones, y que venga la niñera de su Alteza
real de inmediato. Al día siguiente, Caspian comprendió el grave error que había cometido. La niñera había sido despedida, sin permitírsele siquiera decirle adiós. Y de ahora en adelante tendrás un tutor. Caspian se había propuesto odiar a su nuevo tutor, pero cuando éste llegó una semana después, resultó ser una de esas personas a las que es imposible no querer. Era el hombre más diminuto y gordo que Caspian había visto en su vida. Tenía una barba larga, plateada y cortada en punta que le llegaba hasta la cintura, y en su cara fea, morena y sucrada de arrugas había una expresión de gran sabiduría y bondad. Su voz era grave, pero sus ojos alegres. Y si uno no lo conocía bien, era difícil saber si sí bromeaba o estaba serio. Su nombre era Dr. Cornelius. De todas las elecciones que le daba el Dr. Cornelius, la preferida de Caspian era la de historia. Aparte de las leyendas de la niñera, no sabía nada sobre historia de Narnia. Se sorprendió mucho al saber que la familia real era recién llegada al país. Un antepasado de su Alteza, Caspian I, dijo el Dr. Cornelius, conquistó a Narnia y fue su primer rey. Él fue quien trajo a toda su nación a este país. Ustedes no son narnianos nativos, ustedes provienen de la tierra del mar, más allá de las montañas occidentales. Por eso Caspian I se le llamó el Conquistador. Por favor, doctor, preguntó un día Caspian, ¿quiénes vivían en Narnia antes de que llegáramos los telmararios? No había hombres, o muy pocos, en Narnia. Antes de la venida hombres, o muy pocos, en Narnia. Antes de la venida de los telmerarios, contestó el doctor Cornelius. Entonces, ¿quién conquistaron mis antepasados? ¿A quién? No. ¿Quién? Su Alteza, corrigió el doctor Cornelius. Tal vez sería conveniente pasar de la historia a la gramática. Oh, no, todavía, por favor, imploró Caspian. Quiero saber si hubo alguna batalla. ¿Por qué se llama Caspian el Conquistador si no había quien luchara contra él? Dije que había muy pocos hombres en Narnia, dijo el doctor, mirándolo con una expresión muy extraña a través de sus enormes anteojos. Por un momento Caspian sintió bastante confundido. Luego repentinamente su corazón dio un salto. ¿Quiere decir entonces, resolló, que había otros seres, como en los cuentos había? Silencio, dijo el doctor Cornelius, acercando su cabeza a la del niño. No digas una palabra más. ¿No sabes que tu niñera fue alejada de ti por contarte acerca de la antigua Narnia? Al rey le disgusta ese tema. Si llega a saber que te cuento estos secretos, será azotado. Y a mí me cortará el cuello. ¿Pero por qué? Preguntó Caspian. Ahora sí que es tiempo de volver a la gramática, dijo el doctor Cornelius en voz alta. ¿Podría su Alteza Real tener el grado de abrir por butulento secus en la cuarta página de su jardín gramatical o el árbol de los accidentes de palabras gentilmente escrito por los jóvenes talentos? Después de todo fue verbos y sustantivos, hasta la hora de la comida. Pero no creo que Caspian aprendiera gran cosa, estaba sumamente excitado. Tenía la certeza de que el tutor no habría hablado tanto si no tuviera decidido continuar su relato en otra ocasión. Y así fue algunos días más tarde. El doctor Cornelius le dijo: Esta noche te daré tu elección de astronomía. Al anochecer, 2 nobles planetas, Trabal y Alambrín, cruzarán un grado de distancia. Una conjugación como esta ocurre únicamente cada 200 años, y su Alteza no vivirá para verla otra vez. Acuéstate más temprano que de costumbre. Cuando se aproxime la hora de conjugación, yo vendré a despertarte. A pesar de que no veía ninguna relación entre los planetas y la antigua Narnia, que era lo único que Caspian le interesaba, la posibilidad de estar
en pie a medianoche es siempre algo emocionante, y se sintió muy contento. Esa noche al acostarse pensó que podría dormir, pero muy pronto lo venció el sueño. Creyó que había pasado solo unos pocos minutos cuando sintió que lo remecía suavemente. Se sentó en la cama y vio un cuarto inundado por la luz de la luna. El doctor Cornelius, enfadado en su capa con capuchón y sosteniendo una pequeña lámpara en la mano, la observaba al pie de la cama. Caspian recordó al instante lo que iban a hacer. Se levantó y se vistió. Aunque era noche de verano, sintió frío y con gusto dejó que el doctor lo envolviera en una capa parecida a la suya, y le colocaron un par de tibios y suaves botines en los pies, bien tapado para que no lo reconociera por los corredores oscuros, y alcanzando sus botines para no hacer ruido, el maestro y su pilo abandonaron la habitación. Caspian siguió al doctor Cornelius a través de numerosos pasadizos, subieron unas escaleras y por último cruzaron la estrecha puerta de una tronchería que daba a la techumbre de plomo, las almenas a un lado, al otro la inclinada azotea, abajo los sombríos jardines del castillo, iluminados por un débil resplandor, arriba las estrellas y la luna. Al llegar ante otra puerta que conducía a la gran torre central del castillo, el doctor Cornelius la abrió con la llave y subieron por una oscura escalera al caracol. Caspian sentía cada vez más entusiasmado. Jamás le había sido permitido subir a esa escalera. Era larga y empinada, pero cuando salieron al techo de la torre y recuperaron el aliento, Caspian pensó que el esfuerzo bien valía la pena. A lo lejos a su derecha podía ver con bastante nitidez las montañas occidentales. A su izquierda el destello del gran río. Reinaba un profundo silencio que permitía escuchar hasta el sonido de la cascada. En el dique de los Castores, a poco más de una milla de distancia, reconocieron fácilmente las dos estrellas que habían venido a observar Titli-Balan, muy bajo en el cielo austral, fulguretes como dos lunas y muy juntas una de otra. ¿Irán a chocar?, preguntó, con un tono reverente temor. No, querido príncipe, respondió el doctor. Él también hablaba en un murmullo. Los grandes planetas del cielo conocen perfectamente los pasos de una danza. Míralos atentamente, su encuentro es venturoso y aguda. Un buen futuro para el triste reino de Narnia. Tarva, el señor de la victoria, saluda a Lambil, la dama de paz. Están alcanzando la hora del punto máximo de su conjugación. Qué lástima que ese árbol de ahí tape la vista. Lamento, Caspian. Habríamos visto el mejor desde esa torre oeste. No es tan alta como esta. El doctor Cornelius guardó silencio y permaneció muy quieto con sus ojos fijos en Tarva y Alambil. Luego, con un profundo suspiro, se volvió hacia Caspian. Escucha, dijo, has presenciado lo que ningún hombre vivió hasta visto ni verá y jamás. Y tienes razón, se habría observado mejor desde la otra torre, pero te traje aquí por un motivo especial. Caspian levantó sus ojos hacia él, pero no pudo ver su cara enteramente cubierta por un capuchón. La virtud de esa torre, señaló el doctor Cornelius, es que hay 6 salas vacías bajo nosotros y una larga escalera, y que la puerta del fondo está cerrada con llave. Nadie puede escucharnos. Nada más que aquí en la cima de la gran torre. Lo prometo, dijo Caspian. Pero siga, por favor. Pon atención, dijo el doctor. Todo lo que has oído sobre la antigua Narnia es verdad. No es la tierra de hombres, es el país de Aslan, el país de los árboles despiertos y las náyades visibles, de faunos y sátiros enanos y gigantes, de dioses, de ceturos, de bestias que hablan. Contra ellos luchó Caspian primero. Ustedes, los temerarios, silenciaron a las bestias y a los árboles y a las fuentes. Mataron y expulsaron a enanos y faunos, y ahora tratan de borrar hasta la más leve recuerdo de ellos.
El rey no permite que se los mencione. Ojalá los telemarios no hubiese cometido esos crímenes, exclamó Caspian. Pero me alegro de todo fuera verdad, aunque ya no exista nada. Muchos de tu raza desean lo mismo en secreto, dijo el doctor Cornelius. Pero doctor, dijo Caspian, ¿por qué usted dice de mi raza? Supongo que usted también es un telemario. Lo soy, susurró el doctor. Bueno, en todo caso es un hombre, lo soy, repitió el doctor con una voz profunda, echando atrás un chapuzón, para que Caspian pudiera ver claramente su rostro a la luz de la luna. Caspian comprendió súbitamente la verdad y pensó que debería haberse dado larga. Dos pensamientos cruzaron por su mente al mismo tiempo, uno de terror. No, es un hombre, es un enano, y me traía aquí para matarme. El otro pensamiento, en cambio, lo llenaba de alegría. Todavía existen enanos y yo he visto por fin así. Finalmente lo más dividido, dijo el doctor Cornelius. Esa parte por lo menos. No soy un enano puro. También tengo sangre humana en mis venas. Muchos enanos huyeron de las grandes batallas, lograron sobrevivir, afeitaron sus barbas y usando zapatos con altos tacones, trataron de parecer hombres y se mezclaron con tus telemarios. Yo soy uno de ellos. Soy solo medio enano. Si algunos de mis parientes, los verdaderos enanos, viven todavía en alguna parte del mundo, sin duda me desaparecerían y me llamarían traidor. Pero en todos estos años jamás hemos olvidado a nuestro propio pueblo y a las demás criaturas afortunadas de Narnia. Y nos añoraremos los remotos días de nuestra pérdida liberal. Lo siento, doctor, dijo Caspian. No fue por mi culpa, usted lo sabe. No digo esas cosas para culparte a ti, querido príncipe, replicó el doctor. Te preguntarás por qué lo hago. Tengo dos buenas razones. En primer lugar, porque mi viejo corazón ha cargado por tanto tiempo con estos secretos, que ya le pesan dolorosamente, y podría estallar, si no te lo revelo a ti. En segundo lugar, porque cuando sea rey podrás ayudarnos, pues sé que tú, aunque seas del marino, amas las cosas de antaño. Claro que sí, afirmó Caspian, pero ¿cómo podré ayudar? Podemos tener compasión de los pobres despojos del pueblo, enano como yo. Podría reunir a los magos más sabios para buscar lugares despoblados en el mundo, para ver si alguna parte aún esconde faunos o bestias que hablan o enanos. ¿Crees que queda alguno? Interrogó Caspian ansiosamente. No lo sé, repuso el doctor con un hondo suspiro. A veces temo que no. He buscado sus rastros durante toda mi vida. En ocasiones me ha parecido escuchar el eco del tambor de mi gente en las montañas. Algunas noches en los bosques he creído tener una fugaz visión de faunos y sátiros danzando muy a lo lejos, pero al acercarme se desvanecía. A menudo pierdo las esperanzas, pero entonces sucede algo que me impulsa a continuar la búsqueda. No sé, pero al menos tú puedes tratar de ser un rey, como fue Pedro, el gran rey antaño, y no como tú, tío. ¿Entonces también es verdad lo que he escuchado de los reyes y reinas de la Bruja Blanca? Preguntó Caspian. Por supuesto que es verdad, afirmó Entonces también es verdad lo que he escuchado de los reyes y reinas y de la Bruja Blanca, preguntó Caspian. Por supuesto es que es verdad, afirmó Cornelius. El reinado de los reyes y reinas fue la edad de oro de Narnia. Esa tierra nunca los ha olvidado. ¿Vivieron en ese castillo, doctor? No, hijo mío, respondió el anciano. En este castillo es una obra de Yor. Tan solo fue construido por un tarará abuelo. Cuando Aslan coronó a los dos hijos de Eva como reyes y reinas de Narnia, su morada fue el castillo de Caer Paravel. Ningún ser viviente ha conocido ese sitio sagrado, y es muy posible que hasta las ruinas hayan desaparecido. Ya creemos que están muy situados lejos de aquí. Una desemboscada de gran río a orillas del mar. Uf, exclamó Caspian, sintiendo escalofríos. ¿Quiere decir allá en los bosques negros, donde vive usted? ¿Sabe los fantasmas? Su Alteza repite lo que han enseñado, dijo el doctor. Pero no es cierto, hay fantasmas ahí. Es una historia inventada por los telmarios. Sus reyes le tienen miedo al mortal al mar,
porque no pueden olvidar que todos los relatos hablan de que Aslan viene desde más allá del mar. No se acercan ni quieren que ningún marino lo haga. Por ese motivo han dejado de crecer espesos bosques para aislar a su gente de la otra costa. Y como se han peleado con los árboles, también temen a los bosques. Y como temen a los bosques, imaginan que están llenos de fantasmas a los reyes. Y sus cortesanos, que odian tanto el mar como el bosque, creen que en esta parte se alientan, se sienten más a salvo, nadie se atreve a bajar a la playa, mirar hacia el mar, hacia el reino Aslan, hacia el amanecer y al ocaso del mundo. Cayó sobre ellos una profunda y propalagó un silencio. Luego el doctor Cornelius dijo: «Ven, llevamos aquí demasiado tiempo, ya es hora de bajar y de volver a la cama». «¿Tenemos que irnos?», preguntó Caspian. «Me gustaría seguir hablando sobre estas cosas por horas y horas y horas. Si nos quedamos, empezarán a buscar por todos lados», repuso el doctor Cornelius.